Hola, hola, hola a todas. Hag Sameach, Moadim Lesimha. Bueno, vamos a empezar. A ver, me voy a acomodar aquí un poquito. Ahí está. Espero que estén pasando bien y que estén disfrutando de esta fiesta tan grande. Nosotros, Tata Hashem, va a empezar, a diferencia de, ¿sí se ve? Espérenme. No tengo aquí. El Hag de Pesach, que Hag de Pesach según la Torá en la época del Bet Sukkot empieza un Yom Tov que empieza en Israel, nosotros hacemos dos, Hol HaMoed y terminó Sukkot. Viene la Torá y te dice en el octavo día de Sukkot vamos a aumentar una fiesta nueva, que es la fiesta con una tefilá, y el último día se dice Oshana Rabá, se dice muchas veces la tefilá de Oshana. La costumbre de decir Oshanot y de dar vueltas alrededor de la Teba en el Bet Knesset, que hoy en día se hace con los Arbat Aminim, con el Lulav, con el Etrog y todo, eso se llama que es Alajá le Moshe mi Sinai. Hubieron cosas que a Moshe Rabenu le enseñaron en Ar Sinai que no están escritas en la Torá y que Moshe las entendió de cosas que Hashem les enseñó. Por ejemplo, esto de hacer Oshanot, de cada día dar una vuelta alrededor del Mizbeach en el día de Sukkot, es una cosa que se llama la Hale Moshe Misinai. Por ejemplo, otra cosa que yo investigué que es, la Torah dice que una persona se tiene que poner tefilín, pero que los tefilín tienen que estar puestos en unas cajitas negras y que tienen que ser de material de piel. Eso no está escrito en la Torah, eso se aprende de Alajá le Moshe Misinai. Entonces, hay cosas como esto, lo de decir Oshanot, que es Alajá le Moshe Sinai. La costumbre es que el último día de Pesach, de Sukkot, perdón, que durante todos los días se da una vuelta alrededor de la Teba del Knis, que en la época del Bet HaMikdash lo hacían alrededor de Mizbeach, y el último día es Oshana Rabá. ¿Por qué? Porque se dice muchas veces la palabra Oshan, Ana Hashem Oshiana, no se dice Ana Hashem Atzlihana, se dice Ana Hashem Oshiana. Y en la época de Bet HaMikdash les quiero contar cómo es que se hace, que se instituyó esto. Se llama que esto es un Minaga Nebim, es una costumbre que los Nebim, los profetas del pueblo de Israel, la instituyeron. ¿Y cómo es? La halajá le Moshe Misinai es que cada día de Sukkot se agarraba, aparte de las arabot que estaban en los Arbat Aminim, se agarraba una arabá especial y se daba vuelta alrededor del Mizbeach con esta araba. ¿Y por qué? ¿Por qué con una araba? Entonces la explicación sencilla es porque la araba se llama Arbenajal en la Torah. La araba, el sauce, crece junto al río, al agua. Y en Sukkot, Behag Nidonim Alamaim, en Haga Sukkot, Hashem juzga la cantidad de agua que va a caer en el cielo, por eso es que se hacía esta alegría de Simcha Beta Shoeva, que se iba y se sacaba agua del Meya Shiloach, del Mahayan a Shiloach, que estaba cerca del Bet HaMikdash, y se hacía todo una fuerza, una fiesta tan grande, y como hablamos la otra vez, que en Hol HaMoed Sukkot, en la época del Bet HaMikdash, la Gemara cuenta qué alegría tan grande que había, y el Rambam dice, no era una alegría de Ame Aratzot, no era una alegría de gente ignorante, eran Talmidei Jajamim los que hacían esta alegría, hacían marometas y jugaban con cosas de fuego, con cuchillos, y dijimos la otra vez en la clase de Sukkot, un poquito hablamos de eso, y la alegría que es Ushaftemay, mi sazón, mi manea Yeshua, que se agarraba agua con alegría del Mayan Shiloach, y con eso se hacía Nisuh Hamaim,
que generalmente se utilizaba el vino, se ponían las 4 esquinas del Mizbeach, se tiraba vino, aquí se tiraba agua, y la gente bailaba y cantaba durante todos los días de Hol HaMoed Sukkot, en conmemoración para pedirle a Hashem que llueva mucho. De hecho, lo que hacían es que abajo del Bet HaMikdash había como una tubería donde se chocaba el agua que la persona traía, que el Cohen traía del Mei Agijón, con el agua que el Bet HaMikdash de por sí tenía un depósito de lluvias, y ahí se chocaban las Maim, los Jajamim lo llaman Maim Tachtonim con Maim Elionim, se chocaban las aguas de abajo con las aguas de arriba, que también tiene un significado filosófico muy profundo. Las lluvias representan lo que Hashem hace para la persona. Nosotros estudiamos en Naví que la persona no tiene acceso, la persona no puede hacer que llueva, no puede revivir muertos, y no puede la persona tener la capacidad de crear vidas. Eso es algo que son maftejot, que son llaves de Hashem. Nada más a Eliyahu Anabí se les dio esta oportunidad. Pero, y esa conjunción que se hacía en Sukkot, de pegar las aguas de abajo con las aguas de arriba, de alguna manera, filosóficamente, es una enseñanza para nosotros, que cuando nosotros necesitamos lograr un vínculo con el Shamaim, tenemos que nosotros empezar a hacer algo abajo, que se choquen las aguas de abajo, digamos nosotros en este momento, sería la capacidad de tener un vínculo con Hashem, la capacidad de poder unirse con Hashem, la capacidad de llorar. Nosotros generamos agua también en nuestro cuerpo cuando lloramos, y las lluvias son del Shamaim. Entonces, esa capacidad que las personas tenemos de poder unirnos con Hashem, llorando abajo y con las lluvias de arriba, generan como ese choque de fuerzas que hace que haya ese vínculo tan especial. Pero en el día de Shevi, de Sukkot, el día séptimo, que es el día de mañana, hoy en la noche, y mañana es lo que se llama Oshana Rabbah. ¿Por qué? Porque se daban 7 vueltas alrededor del Mizbeach, y se decía muchas veces la palabra Oshana, por eso es que quedó el nombre de Oshana Rabbah. Hoy por hoy, en recuerdo a esta cosa que se hacía en la época del Bet HaMikdash, nosotros también, Mekifim, hacemos akafot, damos vueltas alrededor de la Bimá, que hay un Sefer Torah que se pone encima, y se da vueltas alrededor del Sefer Torah. De hecho, una persona que no tiene posibilidad de ir al Knis en estos días, lo que se acostumbra es que lo haga en su casa. Agarra un Humash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, un Tanaj, un Humash, y lo pone en la mesa y da vuelta alrededor de la mesa con su lulav, con el etrog, con la das y el arabá. No se hace ahora lo que se hacía antes con una arabá en especial. Y mañana, el día de mañana, la gente que tiene posibilidad de poder ir al Knis va a hacer lo mismo alrededor de la Bimá con el Sefer Torah durante 7 vueltas. No va a ser una vuelta, y hay pismonim, hay poesías especiales que se dicen, hay Oshanot que se dice para el primer día, Oshanot que se dice para el segundo día. Cada día tiene su tipo de Oshanot. Oshanot, porque no se puede tocar el lulav y eso. Pero bueno, entonces, hoy lo que se hace hoy en Oshana Rabbah es que al final, cuando se termina de hacer ese rezo con las Oshanot y se da vuelta, se separa, se le quita al lulav, se desarma al lulav que tiene de un lado, del lado derecho, 3 adasim, y del otro lado tiene 2 arabot. Se separan eso, se quitan estas arabot, y estas arabot se agarran y se aumentar más arabot de las personas que tiene, hacer un grupito de 5 arabot y pegarles en el piso, no en un piso que tiene porcelana, sino en algo que sea una tierra. Esta es una cosa cabalística, una costumbre cabalística. Se le pega a estas arabot, no sé, por ejemplo, las que viven en casa y tienen pasto, lo pueden hacer en el pasto. Las que viven en el departamento y tienen alguna maceta, lo pueden hacer sobre la tierra que tienen que la maceta, o buscar un lugar donde haya tierra, y se le pega al arabá 5 golpes. Y se dice, cuando se pega al arabá, se dice Javit Belabarij. Es decir, espérenme, aquí tenía, ¿dónde tengo aquí apuntada la traducción? Acá. Pregunté
la traducción que es... Mora, ¿eso lo podemos hacer las mujeres? Sí, las mujeres también lo hacen. De hecho, muchos hombres traen arabot en la casa de más para que la mujer también golpee. Ah, gracias. Está bien. Esta es una cosa eh, eh, le pedimos a Hashem que por medio de golpe porque el día de hoy en la noche en el cual los hombres se acostumbran a desvelarse, no todas las comunidades tienen esa costumbre, la gente de Ashkenaz, los Ashkenazim no se acostumbran a desvelarse, eso es algo más de la parte Ashkenazí cabalística o de la parte sefaradí básicamente, es porque el Zohar HaKadosh, en la Kabbalah, se interpreta que este es un día, mañana, es el último chance, vamos a decir de alguna forma, de poder cambiar algún tipo de decreto que la persona tiene. Es decir, nosotros sabemos que desde Rosh Hashanah hasta ahora pasaron 21 días, y en estos 21 días hay dos partes hay en el mes de Tishrei. La primera parte del mes de Tishrei, que son los primeros 10 días hasta el día 15, que es la parte de Rosh Hashanah y Yom Kippur, en el cual se hace el din, se juzga y se sella, que entendemos que ahí terminó, pero después viene la segunda parte del mes, que es a partir del mes 15, en el cual Akadosh Baruj Hu nos da la oportunidad de que si hubo algún pendiente que quedó, que no salió tan bien, hasta el día de hoy, obviamente que todo el año se puede cambiar el juicio de la persona, y la persona tiene en sus manos y las mitzvot para poder cambiar el Gzardin. El Gzardin es movible todo el año. Pero estos días son días de mayor facilidad para que una persona pueda cambiar ese Gzardin. Y la noche de Hoshana Rabbah, el último día, que es el último día de los 21 días, que Jajamín sacan la cuenta porque es Besamachta, Bejageja, Beaita, Sameach, Aleph, Haf, Sofit, suma 21, que de estos 21 días, que me parece que la otra vez hablamos un poquito que se representan 21 letras del alfabeto hebreo, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en eso ahorita, pero esta es el día de Hoshana Rabbah, es digamos el last call. ¿Qué tienda tiene? Hay una tienda en la frontera que en el outlet se llama Last Call. No sé si es Neiman Marcus, me parece, creo que se llama así, de la de Neiman Marcus se llama Last Call, es la última llamada. Los Yehudim sabemos de que en nuestra emuná nunca hay una última llamada, siempre hay una llamada nueva, pero técnicamente calendarizado es que Hoshana Rabbah es el Last Call, es lo que Am Israel tenga. Y en esta última llamada, es muy interesante lo que Jajamim dicen de este Maarejet, este esquema de 21 días, que nosotros cuando hablamos en Tisha B'Av hablamos de que el calendario judío tiene dos esquemas de 21 días. Tiene 21 días que son desde el 17 de Tammuz hasta Tisha B'Av, que son 21 días tristes, 21 días serios, 21 días de problemas, vamos a decir de alguna manera, y tenemos otros 21 días que es desde Rosh Hashanah hasta mañana, hasta pasado, incluso si extendemos un poco hasta Shmini Atzeret, pero Sukkot en verdad termina mañana. Nosotros el viernes a la noche y el sábado a la mañana vamos a comer en la Sukkah por un tema que vivimos fuera de Israel. Pero todas las personas que estamos acá y que tenemos hijos en Israel o parientes en Israel se despiden de la Sukkah mañana al mediodía. En Hoshana Rabbah, el viernes a la noche, ya ningún israelí que vive en Israel o un extranjero que decidió vivir en Israel un tiempo y hace un solo día de Yom Tov va a comer en la Sukkah. Nosotros comemos en la Sukkah por Safek, aunque sabemos perfectamente que Shmini Atzeret no pertenece a los Regalim. Shmini Atzeret es un colado. Shmini Atzeret debería de ser el cuarto regel, pero Jajamim y la Torah no lo pusieron como un regel, pero es un regel. Es regel bifnei atzmo. Y alágicamente y técnicamente Shmini Atzeret
no tiene que ver con Sukkot y sí tiene que ver con Sukkot. Es una cosa muy chistosa lo que pasa con Shmini Atzeret, pero lo que queremos recalcar ahorita es que es muy importante eso. Mañana, el viernes a la noche, cuando se haga Kiddush en la Sukkah, no se va a decir Lishet Basukah. Ni tampoco si alguien no, vamos a decir, hizo Kiddush en un lado y come amotzi en otro lado, y es hombre, y para el amotzi tiene que decir Lishet Basukah, no va a decir Lishet Basukah mañana en la noche, porque Sukkot termina mañana hasta la hora de prender las velas, ahí acaba Sukkot y ahí acaba Hoshana Rabbah. En este grupo de esquema de dos grupos de 21 días, nosotros, no sé si se acuerdan, que comentamos una Gemara muy interesante que está en Masejet Bejorot, el final de Masejet Bejorot, cuando Rabbi Yoshua ben Levi, uno de los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él nombra, cada quien con su atributo especial. Rabbi Yoshua ben Levi, el atributo que se le da es Ashrei Oladeto, dichoso de su mamá, por los dos motivos que en Pirkei Avot habíamos estudiado, o porque su mamá, cuando estaba embarazada de él y después cuando dio a luz, lo llevaba a todas las yeshivot para que los hajamim lo bendigan, y él desde chiquito el oído se le acostumbra a estudiar Torah, o porque era una persona muy, muy buena, que cualquier persona que tenía un contacto con él decía, wow, qué suerte de sus padres de tener un hijo tan bueno. Rabbi Yoshua ben Levi, aparte de ser una persona muy buena y de ser un alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Yoshua ben Levi tenía mucha facilidad para entablar debates filosóficos con los filósofos griegos o filósofos romanos. Entonces, aunque estamos hablando en una época donde el Bet HaMikdash está a punto de destruirse, y el imperio que gobernaba la tierra de Israel no era el imperio griego, era el imperio romano. Pero quedaban todavía filósofos atenienses, filósofos griegos, que tenían algún tipo de relación con los hajamim de los Yehudim. Entonces, la Gemara Masejet Bejorot comenta que en uno de los debates que tenía Rabbi Yoshua con los hajamim atenienses, los hajamim atenienses sacan 2 huevos, ¿sí se acuerdan que hablamos de eso? Sacan 2 huevos blancos y le dices, Rabbi Yoshua, tú que eres un sabio judío, jajamina de Yehudoi, así dice la Gemara, tú eres un sabio judío, con tu sabiduría tan grande que tú tienes, dinos qué gallina, hay gallina negra y gallina blanca, si la gallina blanca empolló a este huevo blanco o la gallina negra empolló a este huevo blanco. Una cosa que técnicamente es imposible de adivinar, porque las gallinas negras también empollan huevos blancos. ¿Cómo vamos a saber quién empolló cada huevo? Entonces el Rab, que era muy pícaro, sacó 2 pedazos de queso y les dijo, yo con mucho gusto les puedo contestar a ustedes su pregunta de qué gallina, tenemos una gallina negra y una gallina blanca, ¿cuál empolló cada uno de los huevos blancos? Si ustedes me pueden contestar en estos 2 trozos de queso que yo tengo, ¿qué queso fue elaborado con una leche de una cabra blanca y qué queso fue elaborado con una leche de una cabra negra? Eso es lo que cuenta la Gemara en Masejet Bejorot. Y nosotros sabemos que las ciencias están adentro, economía, medicina, arquitectura, está todo metido dentro de la Gemara. Pero si la Gemara decidió terminar una Masejet con este cuento, no es nada más simplemente un cuento que pasó, que obviamente pasó, pero también quiere decir otra cosa, no es nada más esto que pasó. Entonces, los Jajamim lo que dicen es de que el Maharsha, que es un exégeta de la Gemara, dice, acá hay un punto más lejos de lo que nosotros queremos decir. Acá hay un punto que es, los sabios, los filósofos de Atenas dijeron, en el calendario judío hay 2 esquemas, 2 grupos de 21 días. 21 días que son nefastos, 21 días que son negros. ¿Por qué el Maharsha saca que se refiere a eso? Porque el Maharsha dice que la gallina, desde el momento que empieza a no sé qué palabras se utilizan animales, pero vamos a decir a concebir el nacimiento o el principio de la creación del huevo en ella, hasta que el huevo termina de desarrollarse, pasa un periodo de 21 días.
Entonces el Maharsha entiende que la pregunta que hicieron los rabinos, los sabios atenienses es, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel tiene en el mismo calendario 21 días de lejanía de Dios, donde Dios aparentemente está enojado con el pueblo de Israel por Kiddush? Y por otro lado, un tiempito después tenemos una cercanía tan grande con Dios de 21 días desde Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah, de tanta cercanía. ¿Cómo puede ser? ¿Nos peleamos? ¿Nos despeleamos? ¿Cómo es este tema? Entonces, el Rab les quiso contestar cuando les trajo el ejemplo del queso, les dijo, el pueblo de Israel nunca está lejos de Dios. A Reaya, la mejor demostración es que en el día más importante del calendario judío, el hombre más importante del pueblo de Israel, entra al lugar más importante sobre el planeta Tierra, donde ahí se conjuga la mayor santidad de persona, tiempo y espacio, que en el mundo cabalístico se llama como Rosh Tevot Ashan, Ain, Shin, Nun, que es Rosh Tevot Ain, Olam, Shin, Shana, Nun, Nefesh, que es lo más grande que hay en el Olam, es el Bet HaMikdash. Shana, que es el día más grande, más importante que hay en el calendario judío, es el día de Kippur. Y Nun, el Nefesh, es la persona más importante. Se conjuga ese Ashan en el día de Kippur. Y en el día de Kippur, en el servicio que hace el Kohen Gadol en el día de Kippur, que hace 2 lunes, las personas que tuvimos la oportunidad de ir al CNIS pudimos leer el Seder, o las que no fuimos al CNIS, también se podía leer en la casa, el Seder Abodá del Kohen Gadol, en el cual el Kohen Gadol agarraba 2 cabritos, 2 izim, 2 chivitos, que la Torá también lo llama seir, que hace alusión a Esab Rayá, que también se llama seir porque tenía mucho sear, y agarra a 2, con uno se hace todo el corbán importante en Yom Kippur, y con el otro iba una persona que se le llamaba Lish Iti, y lo llevaba a una distancia bastante lejana, había todo un proceso, no sé si hubo gente aquí que tuvo la oportunidad, a mí me llegó un poquito tarde la publicidad del Rab Benjamu, que en el cual creo que durante muchos días estuvo explicando cómo era la boda del Kohen Gadol en Yom Kippur, pero si no, la que tú estuviste en las clases, muy bien, muy bien. Y si no, las que tienen algún mahzor en español, se entiende, muy interesante todo el proceso que hacía el Kohen Gadol, y el Ish Iti, este señor, lo llevaba al animalito, a este cabrito, a un lugar lejano, y se hacía una ceremonia como que el Kohen Gadol estaba depositando en este animal todas las averot del pueblo de Israel, y este animal lo aventaban en la montaña, que se moría por la altura, y después su cuerpo se rompía todo, se descompensaba, no sé cómo. Y, se desgarraba. ¿De qué? Se desgarraba todo. Eso, todo. Se desgarraba todo, y se decía así que se vayan todos los pecados. Hay que estudiar bien el tema, el Ramban, el Nachmanides dice, este es un sod, esto es una cosa muy secreta, no es cualquier cosa lo que hacía el Kohen Gadol. No vamos a hablar ahora de la boda del Kohen Gadol en Yom Kippur, porque estamos ahora ya casi acabando Sukkot. Lo que sí es interesante es lo que Rabbi Yoshua ben Levi le quiere decir a los filósofos de Atenas, es de que así como estos 2 seirim, 2 izim, por eso él trajo un queso de cabra, estas 2 cabras tenían que ser exactamente iguales en su peso, en su color, en su valor de dinero, cuánto valía, tenía que ser exactamente igual. Y una representaba la parte de Am Israel, y la otra representaba la parte de Esab, en ese conflicto continuo que espiritualmente tenemos Jacob y Esab, en todo el tiempo en esa guerra tan fuerte que hay entre el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, etcétera, etcétera. Lo que nosotros quisiéramos analizar ahora un poquito es, en primer término, la gran oportunidad ahora que tenemos en estas horas que nos faltan de Haga Sukkot, que es Man Simhatenu, y de entender un poquito esta simja, por qué era tan grande. Entonces nosotros en la clase del otro jueves lo que dijimos fue de que la alegría del Haga Sukkot, que dice 3 veces Man Simhatenu, a diferencia de Pesach, que no dice ninguna, y de Shavuot, que sí dice una vez, aunque nosotros sabemos que en todas las fiestas tenemos que estar contentos, también en Rosh Hashanah y también en Kippur, aunque la Torá no lo especifique específicamente, pero las 3 veces que se repite el tema de Simjá,
lo dicen Bedavka en la fiesta de Sukkot. Entonces, la explicación que dimos en ese momento es de que es una alegría muy grande porque estamos muy cerca de Hashem, porque Hashem ya nos perdonó todas nuestras averot que nosotros tuvimos. Pero a mí me gustaría también hoy cuestionar un poquito esta fiesta tan grande que se hacía, Simchat Bet HaShoevah, que en México no sé por qué no pegó tanto. Yo vivo en México hace 30, casi van a ser ya 31 años. No he visto que las comunidades tiran la casa por la ventana por Simchat Bet HaShoevah. En otros países, en Israel, en Estados Unidos, hasta Filu, cierran calles y la gente sale a la calle a bailar y se hace todo una cosa muy grande en recuerdo a esta Simchat Bet HaShoevah tan grande que se hacía en el Bet HaMikdash. Entonces, la simja esta de Simchat Bet HaShoevah, de ir a buscar agua y traer agua, entonces nosotros el jueves pasado, el viernes pasado, el jueves, explicamos de que es un agua donde uno tiró las averot y ahora uno recoge las averot, etcétera, está bien, pero nos gustaría ahondar un poquito más qué es el concepto de alegría y por qué el concepto de alegría en el caso de Sukkot viene relacionado justamente con el agua y no viene relacionado con el vino. Nosotros sabemos que Jajamim dicen, Ein simcha ela babasar ubeyain. Por eso en las fiestas es muy importante que uno, si puede y si le gusta, coma comidas de carne. Yo sé que hay gente que le gusta y disfruta y hace comidas de leche, que si a la persona le gusta es válido, pero la Gemara, los Jajamim, y así queda en la halajá, en Shabbat y en Yom Tov, es bueno comer comida de carne, porque, y tomar vino no a nivel de emborracharse, sino hacer cosas físicas que representen alegría. En Sukkot, lo que Hashem le dice a la persona es, te vas a ir de tu casa, vas a ir a una azúcar, que la azúcar es Aray, que es un lugar donde a veces hace frío, a veces las palmas se mueven, si llueve, ojalá que este año Baruch Hashem, que no llovió hasta ahora, siga no lloviendo, si no te incomoda, hay frío, hay todas estas cosas. Tienes que el reflejo de la alegría, cuando la Torah dice de Samachta bejageja, el reflejo de alegría tiene que ser en cosas físicas. Justamente, ¿no? Hashem decidió que la alegría que se tiene que reflejar en la vida de un yudí en las fiestas sea una alegría que se manifieste físicamente, comiendo, tomando, preparando postres, vistiéndose bonito. De hecho, la Gemara dice que una persona, un hombre casado, tiene una obligación alágica, porque el pasuk dice, te vas a alegrar tú y vas a alegrar a tu familia, tiene que comprarle un regalo a la esposa, o hay gente que acostumbra a comprarle una joya, una ropa, o que ella se la compre solo al hijo de Al-Hag. Son manifestaciones físicas de la parte que es una parte que tiene que representar alegría en la persona. Esta alegría, hay que entenderla, ¿qué es alegría? Alegría, mucha gente confunde alegría con felicidad. Alegría no es felicidad. Alegría no es una cosa tan difícil de accesar. Felicidad es un concepto muy subjetivo. Hay diferentes personas que pueden entender la felicidad de diferentes cosas. Vamos a contar un chiste, que había un ruso, un francés y un alemán que se juntaron y dijeron qué es lo que a cada quien le produce felicidad. Entonces el alemán dijo, para mí la felicidad más grande es salir de casa con mi perro, no de casa de casa, sino de caza, con Z, salir a cazar, y salgo con mi ovejero alemán a cazar, y él me indica dónde hay algún venado para cazar o no sé, alguna liebre para que yo pueda cazar, y yo la cazo, traigo a la presa a mi casa, la cocino, la preparo y me tomo un tarrón, no sé cómo se dice, el vaso este de cerveza, y eso para mí es la felicidad más grande. Y el francés dice, para mí la felicidad más grande es poder caminar con mi esposa en esta avenida, no conozco Francia, no sé cómo se llaman las calles, me imagino que se llama Les Champs-Élysées, los Campos Elíseos, y ahí sentarme a tomar un café con mi esposa y disfrutar ahí del clima. Ok. Y el ruso dice, ¿quieren que yo les diga cuál es mi felicidad más grande? Este cuento pasó antes que se caiga el comunismo en el 89. Mi felicidad más grande es que yo llego llego agotado del trabajo, me paré a las 6 de la mañana, llego a mi casa, abro el periódico y golpean durísimo la puerta en mi casa. ¡Abra la puerta, camarada! Entonces él, muy asustado, abre la puerta y le dicen,
camarada Ivanovich, está usted arrestado por ir en contra del sistema. Y él les dice, Ivanovich vive en la puerta de enfrente. Esa para él es la felicidad más grande. Cada quien tiene un concepto de felicidad diferente. El concepto de alegría es un concepto más fácil para que las personas normales podamos entender. Nosotros podemos provocarnos una situación de alegría. Podemos hacer cosas que nos pongan alegres. A lo mejor no tenemos un motivo para estar alegre. A lo mejor las cosas no están saliendo como nosotros queremos que salgan y no tenemos un motivo para estar alegre, pero Hashem nos dice, tienes que detenerte una vez por semana, en Shabbat también hay que estar alegre, y una vez por año muy alegre, y tener que buscar motivos que te den a ti que te pongas alegre. Búscalos esos motivos. Si no los encuentras a simple vista, tienes que buscarlos, esos motivos los puedes buscar y lo puedes encontrar. El concepto de alegría, también podríamos decir de alguna forma que es un concepto bastante subjetivo, pero dentro de toda la subjetividad que existe en ese concepto de alegría, existe ese concepto de que tú puedas hacer cosas que a ti te provoquen alegría. En Simjá Beta Shoeva, ¿qué era lo que provocaba mucha alegría? Ir a buscar agua. Ir a buscar agua era una cosa que le provocaba a la gente una alegría tan grande que la Gemara cuenta que prendían tanta cantidad de mechas en el Bet Hamikdash que la luz alumbraba de la cantidad de velas que había. No habían velas, habían mechas con aceite de oliva. Había tanta luz que se iluminaba de una punta a la otra punta de Jerusalén. Y no nada más esto. El motivo que también se llama Simjá Beta Shoeva, la alegría del Bet, de Bait, a lo mejor también podemos decir de que en Sukkot también nos podemos agarrar de cosas que nos den alegría a nuestro Bait, a nuestra casa, para todo el año, ¿no? Era Shoeva, era agarrar el agua, era sacar el agua del pozo, Lishov Maim, Ushavte Maim de Sazón, como dice el pasuk, era jalar el agua del pozo del Mea Shiloach y llevarlo al Bet Hamikdash. Y esto generaba bailes y generaba una alegría muy, muy grande. Y en verdad el motivo, hay que entender y analizar cuál es el motivo de que el agua era la que generaba alegría, cuando lo que debería de generar alegría es el vino. Y la respuesta, que parece muy sencilla, pero no es tan sencilla, es de que cuando un Yehudí entiende que el vínculo con Hashem es tan grande y es tan fuerte, que después de todo el año pasado fuimos y le pedimos a Hashem perdón, y Hashem nos perdonó, y después para compensar y para demostrarnos a nosotros el perdón y el amor tan grande que hay, estamos nosotros sentados en la Sukkah. Jenny está en la Sukkah. Muy bien, es doble mitzvah escuchar Divrei Torah en la Sukkah. Muy bien. En la Sukkah, en la cual es la demostración de cariño tan grande que tiene Hashem con nosotros, como dijimos la otra vez, que es como ese abrazo, porque es dos manos y media, dos defanot y media, dos paredes y media, es el mínimo de la Sukkah. Y que dijimos de que afilu que nosotros hacemos déjenle ananea kabod. Los ananea kabod eran 7 ananea kabod, pero nosotros cumplimos la mitzvah de Sukkah con 2 y media, como un abrazo. Y también preguntamos por qué no hacemos una fiesta recordando cada milagro que Hashem hizo. Si nosotros recordamos la fiesta de Sukkot porque Hashem nos hizo ananea kabod, ¿por qué no hacemos nada del man? ¿Y por qué no hacemos nada del Be'er de Miriam? Nada más de los 3 premios tan grandes que Hashem nos dio en el desierto, nada más recordamos los ananea kabod. Y la respuesta es que los ananea kabod fueron un pilón. Agua Hashem nos tenía que dar en el desierto, si no tomábamos agua nos moríamos. Comer, Hashem tenía que hacer algo en el desierto también para que comamos. Pero tener un sistema de una cinta como la hay en el aeropuerto, que tú te paras y la cinta te lleva sola. Y tener un sistema de aire acondicionado incorporado dentro de las nubes. Y tener un sistema de protección que todas las flechas que los goyim echaban las recibía Boreolam. Y tener un GPS incluido. Quiere decir que los Yudim no tuvieron ningún problema de injerencia climática en ningún momento que estuvieron en el desierto.
fuera de los días que el pueblo de Israel fue castigado y se quitaron las Ananea Kabod, que fue a partir del becerro de oro hasta que el pueblo de Israel hizo Teshuvá y Hashem lo perdonó en el Kippur, y cuando fallece Aarón, que durante unos días el pueblo de Israel no hizo un esped, no conmemoró la fecha y no se enluteció como tenía que ser, entonces Hashem quitó 1 o 2 días los Ananea Kabod y que después regresaron Bishut Moshe, las 3 cosas volvieron Bishut Moshe. Sukkot es esa representación de amor incondicional que tiene Hashem con el pueblo de Israel. Cuando el Yehudí ve que el amor es incondicional, el Yehudí tiene la capacidad de alegrarse con el agua. El agua es el único líquido, dentro de todos los líquidos que los Yehudim ingerimos, que nada más se bendice cuando una persona tiene sed. Si alguna de nosotras tenemos que tomar una pastilla, calcio, vitamina D, cosas así de vitaminas, no de una medicina, y necesitamos tomar agua porque no sabemos tragar la pastilla sin tomar agua, no se dice verajá sobre ese agua. El agua se bendice nada más cuando una persona tiene sed. Coca, té, café, las otras cosas, si yo las uso como líquido para pasar la pastilla, tengo que decir verajá porque tiene sabor. Pero el agua es insabora, incolora e insípida, como nos enseñaron en la primaria. Entonces el agua, la verajá esta de Sheakol ni Abid Baró, que se dice sobre el agua, se dice cuando una persona tiene sed. Es un H2O. No sabe a nada, no huele a nada, nada más nos satisface de la sed que nosotros tenemos. Vienen los hajamim y nos dicen, Simcha beta shoeva, la alegría real que una persona tiene en la fiesta de Sukkot es cuando uno jala agua, cuando uno tiene ese vínculo incondicional que aparentemente también parece un vínculo que es insípido, que es a la fuerza, que no tiene sabor, pero que lo necesitas para vivir porque es parte de tu vida. Cuando vas al Mea Shiloach a tomar ese agua, a agarrar el agua, y recibes tú la Torá simplemente porque Hashem te dijo que la recibas. No quiere decir que una persona no tiene que buscarle un gusto, claro que le tiene que encontrar y lo tiene que buscar, y si no lo encuentra tiene que checar hasta buscarlo. Pero ese itbatlut, esa anulación que una persona siente y que dice, yo quiero cumplir Torah y mitzvot porque Hashem me dijo que cumpla Torah y mitzvot, para mí eso ya es un motivo suficiente. No necesito hacer toda una investigación científica de la Torah y de las mitzvot. Eso es la unión tan grande y la alegría que le produce a Hashem y a la misma persona saber y tener esa dependencia total y absoluta con Boreolam, que todo lo que Él busca para nosotros es para nuestro bien, entendamos o no entendamos los motivos de las cosas. Hoy por hoy, todas las personas, toda la humanidad busca desesperadamente estar alegre, estar contento o ser feliz. No sé si oyeron, en México ha venido un israelí que se llama Tal Har, hoy un departamento en la Universidad de Harvard, que él habla mucho de psicología positiva. De hecho creo que algunas escuelas de la red mexicana del Bada Jinuj le compró a él el programa para incluir en su plan curricular de la escuela esta parte de psicología positiva. Es muy interesante, en unos datos que yo me estaba fijando, el primer año que él empezó con esta, no sé si se llama cátedra, con esta diplomado o algo que pusieron ahí en Harvard, él tuvo 3 alumnos. Al segundo año tuvo 5 alumnos. Al tercer año tuvo 8 alumnos. Y ahora, creo que después de 20 años, es la cátedra que más alumnos tiene en Harvard de todas las otras carreras. Y también en la Universidad de Yale, una Loren, no me acuerdo ahora el apellido, también puso esto lo de psicología positiva, y hoy por hoy también es una de las, estamos hablando de universidades, no cualquier cosa en Estados Unidos, una de las universidades mejores que existen, que tienen más renombre, la gente busca motivos para estar contento, y en esa carrera de buscar los motivos de la felicidad y de la alegría, Am Israel logró tener el número 1 en esa búsqueda, porque un yehudí, cuando puede entender cómo se llama el Señor, estoy casi segura que dije el nombre correcto,
se llama Tal Shahar o Tal Ben Shahar, lo pueden buscar. Vino a México, yo lo fui a escuchar una vez, la hebraica lo trajo a México, yo creo que para vender, ahí está, Tal Ben Shahar. Yo dije Tal Shahar, muy mal, el hijo de Shahar, Tal Ben Shahar, y él es muy simpático, de hecho él tiene muchos estudios porque él es un científico. Entonces él no aborda el tema del positivismo y de la alegría como algo, ay, qué padre, nice, qué bonito. No, él científicamente ha comprobado cómo es el manejo del cerebro, cómo el cerebro se comporta de manera diferente cuando una persona está de buen humor, cuando una persona logra tener una conectividad con el otro. Este Tal Ben Shahar, en muchos de sus estudios, dice de que lo que provoca mucha alegría a la persona es cuando la persona le da, comparte, cuando la otra persona hace favores. En uno de los estudios que yo escuché de boca de él, que él dijo, que él hizo en la universidad, es que se le había dado a X cantidad de personas un billete de $100, para que lo gasten cosas que él quería. La felicidad y la alegría generan en la persona todo un circuito en la parte endocrinológica de la persona, en las hormonas. Se desarrolla, se suben los niveles de hormona, de dopamina, etcétera, etcétera. Entonces, después que estas personas gastaron los $100, la orden era gastar los $100 en algo para uno, que a uno le dé placer. Helados, chocolates, zapatos, lo que cada quien quiera, ropa, CDs, lo que cada quien quiera, y se les conectó a maquinitas para ver los niveles de dopamina y de todas las hormonas que suben cuando una persona está contenta. Después se hizo con otras personas, o a lo mejor con las mismas personas, un estudio distinto. Les dieron $100 y les dijeron la obligación ahora es que estos $100 los tienes que compartir con alguien más. Y los niveles de dopamina que se midieron después a las personas que habían gastado los $100, no, tenían que ser las mismas personas para que se pueda comparar, las personas estaban muy contentas cuando gastaron los $100 para uno mismo, pero estaban más contentas, 2.5 más, cuando habían gastado ese dinero para complacer a otra persona. Entonces, por eso es, él recupera algo que la Torá durante tantos años antes dijo. ¿Qué alegría te da a ti cuando tú haces un gesed con otra persona, cuando tú estás haciendo un favor, cuando compartes de tu sabiduría, cuando compartes de tus cosas hacia otra persona? Eso le da a la persona un nivel de alegría muy grande. Pero no nada más el Ben Adam la Javero le da a la persona alegría. También la relación que la persona tenga con Ben Adam la Makom, con el tema del agua, cuando se chocan estas aguas, las aguas de abajo con las aguas de la lluvia, cuando existe este vínculo y esta unión tan grande que logra tener un Yehudí con Boreolam, esa es una alegría que no se le quita nada. Y nosotros vivimos ahora en un mundo donde creemos que cuando buscamos todas las cosas físicas vamos a encontrar esa felicidad o esa alegría que estamos todo el tiempo persiguiendo. Y yo encontré, hace mucho tiempo había leído, y gracias al doctor Google, Baruch Hashem, que es una maravilla esta cosa, encontré el macor de esto. Yo había leído hace mucho tiempo como un poema, no es un poema, es como un pensamiento de un señor que se llamaba George Collins, que él escribió una cosa muy bonita, que se las quiero compartir con ustedes. ¿Cómo es? ¿Qué paradoja es en la que nosotros vivimos en estos momentos? Denme un minuto. Aquí la tengo. Y quiero leerles. Se llama La paradoja de nuestro tiempo. La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos más casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho,
Amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresado, pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero polinizamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas, con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera. Vidriera es en el escaparate donde se ven las cosas de las tiendas. Y poco de puertas adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte leer este mensaje y al mismo tiempo tú puedes decidir marcar la diferencia o ignorarlo. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso, lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia, con tus amigos y menos tiempo trabajando. Recuerda, no somos dueños de nuestros hijos, sino el arco en el que se impulsarán y harán sus vidas. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal, ponte tu nueva ropa para ir al supermercado, no guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo, cada vez que quieras úsalo. La frase es algún día, un día de estos, quítala de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo, verlo, quiero poder disfrutarlo ahora. Hagamos las cosas ahora. Y que es un poquito más largo, pero está un poquito deprimente para Sukkot. Entonces lo vamos a leer. Si quieren, búsquenlo. Se llama La paradoja de nuestro tiempo, de George Collin. Es una cosa muy interesante y tan grandiosa cuando uno va creciendo de edad y de anchura también. Se va dando cuenta de que la Torá, Boreolam, con esa sabiduría infinita, hizo en el calendario una cosa muy, muy interesante de días. Y quiero compartir con ustedes un midrash muy interesante que dice el midrash en la parashá de Emor. Dice, el midrash en Yalkut Shimoni dice, Amar Rabbi Meir, Kol Jodesh ve Jodesh Shebakaitz, en cada mes del verano, Boreolam quería darle a Israel, al pueblo de Israel, una fiesta. En cada mes no quiso molestar a los Yudim en el invierno, quería cuando el clima hace calor y es agradable, quería darles una fiesta. En Nisan, ¿qué nos dio? Pesach. En Iyar, Hashem nos dio Pesach Sheni, Pesach Katán. En Sivan nos dio Shavuot. En Tamuz, Hashem nos quería dar Rosh Hashanah. Pero el pueblo de Israel pecó en el Geta Egel. En Tisha B'Av, Hashem quería darnos Yom Kippur. Y lo tuvo que quitar porque lloramos y no quisimos entrar a la tierra de Israel. Y en Elul, Hashem nos quería dar la fiesta de Sukkot. Hubo un cambio de planes porque el pueblo de Israel pecó y el pueblo de Israel se equivocó. Entonces, frente a este cambio de planes, ¿qué hizo Hashem? Para Laem vino el mes de Tishre, es decir, nosotros no íbamos a tener fiestas en Tishre. Las fiestas iban a ser Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul. En 6 meses íbamos a tener todas estas fiestas. Hashem tuvo que mover las cosas y vino el mes de Tishre y en Tishre pagó por Tamuz, por Av y por Elul, nos puso Rosh Hashanah, nos puso Yom Kippur y nos puso Sukkot, las 3 fiestas en el mismo mes, todas las fiestas juntas. Es muy interesante esto, de que al ponernos las 3 fiestas juntas, no se adaptan las fechas. Porque si nosotros decimos de que Hashem hubiera puesto
Rosh Hashanah en el mes de Tamuz y Kippur en el mes de Av, ahí hubieran pasado 21 días. Y hasta Elul hubieran pasado 15 días de Elul. ¿Cuánto hubiera pasado? 1 mes y 5 días. Es decir, las fiestas de que Hashem apretó todas las fiestas en 21 días, no se hubieran podido juntar si Hashem hubiera hecho esto, lo de que cada mes tiene su propia fecha. Entonces, es muy, muy interesante que viene el Midrash y otro Midrash y dice, si vemos esta diferencia de fechas tan grande, entendemos nosotros que la diferencia de fecha entre Rosh Hashanah y Sukkot serían 36 días. Es una diferencia muy, muy amplia, mucha más diferencia que ahora, que son nada más 14 días. Viene el Midrash y dice, ¿por qué entonces nosotros ahora no respetamos y hacemos en Tishrei que sea Rosh Chodesh, Rosh Hashanah? Que pase 1 mes y pico y lo hacemos en Heshvan y después que pase Sukkot. ¿Por qué Hashem decidió hacer ese cambio de planes y meter todo en esta de 21 días? Dice el Midrash, Atamos ve Rosh Hashanah, porque en Rosh Hashanah Hashem no juzga. Y está en la silla Badin, Bechol, Baya, Olam, Omdin, Lefanab, Lifne, Marom, y toda la humanidad se para delante de Hashem y Hashem juzga a las personas. Viene Yom Kippur y sella esto, y después viene Sukkot. ¿Por qué entonces Hashem juntó Sukkot con Yom Kippur? Entonces sí vamos a seguir la explicación que porque es Zman Simchatenu necesitamos meter Zman Simchatenu después que estamos limpiecitos. Está bien. Viene el Midrash y dice otra cosa muy interesante. Dice el Midrash, ¿por qué? Porque en Sukkot, ¿qué hacemos nosotros en Sukkot? Nos vamos de nuestra casa. Entonces, Hashem, como es tan bueno, le dice a los Yehudim, ¿saben qué, Yehudim? Si hay una gezerá, si es que Haz Shalom hay un decreto, que el pueblo de Israel tiene que sufrir galut, tiene que sufrir exilio, que se cumpla ese exilio en Sukkot, porque cuando tú te vas de tu casa, es como que te estás exiliando, porque es un lío. No sé si tu sukkah, Jenny, está lejos de tu cocina, más o menos. Ah, ¿está cerca? Bueno, yo vivo en un piso 4 y mi sukkah está abajo, Baruch Hashem, en el estacionamiento. Cuando mis hijos, Baruch Hashem, eran más chiquitos, había que hacer una rifa si yo me llegaba a olvidar el salero, y son 4 pisos, imagínense si yo viviría en el piso 10, no sé qué hago directamente, comimos la comida sin sal y todo, porque nadie va a subir 10 pisos en Yom Tov y va a bajar otra vez 10 pisos nada más por el salero. Entonces, cuando yo pido algo, me dicen, bueno, nada más eso o nada más es otra cosa. Acuérdate bien, ¿quieres té de manzanilla y también el té de otro sabor más? Porque si ya subo por el té de manzanilla, ya no te voy a bajar ni té, ni café, ni otra cosa. Es de Dirat Keva, nosotros estamos en nuestra casa y tenemos que ir a una Dirat Aray, a un lugar que no es tan cómodo con nuestra propia casa. ¿Por qué Hashem hizo eso? No para molestar. Lo hizo por si Haz Shalom había una gezerá de Galut. Si alguien, por alguna causa personal, o el pueblo de Israel en general, merecería tener el decreto de irse al exilio, se cumple el exilio cuando bajamos nosotros al azúcar. Ahora, fíjense qué interesante que viene esto, es cuántas ciudades había, ciudades de exilio. Técnicamente había 3 dentro de Israel y 3 fuera de Israel. Las que estaban 3 dentro de Israel fungían como ciudades refugio. Cuando una persona mataba a alguien sin querer, se tenía que ir al exilio. Se iba al Arem Miklat y se quedaba en el Arem Miklat hasta que el Cohen Gadol fallecía. Ahora, las 42 ciudades que el pueblo de Israel le tenía que dar a los Kohanim y a los Levín para que puedan vivir en todo el territorio de Israel, también fungían como ciudades refugios. Se podía fungir también eso como ciudad de refugio. Entonces, técnicamente, el pueblo de Israel tenía 6 más 42, ¿cuánto es? 48 ciudades de refugio. En total había 48 ciudades de refugio. Viene el Baal HaTurim en la Parashá de Jareimot, cuando la Torá habla sobre la boda del Cohen Gadol en Yom Kippur, y dice, Beyom HaKippurim, en el día de Kippur, Mazea Cohen Gadol, el Cohen Gadol salpica, ¿cuántas salpicaduras? 48 salpicaduras.
¿Cómo es que das a 40, el número 48? A ver, Cindy dice, filosóficamente la explicación de Sukkot en vez del exilio está muy bonita, pero técnicamente no, ¿por qué? Sí es un exilio, te tienes que llevar al azúcar, el cucharón, el agua, los vasos, los platos, y si usa platos de vidrio y vasos de vidrio, generalmente algunos se tiene que romper, Baruch Hashem, o perderse. Aquí en mi edificio, una vez que se descompuso el elevador, le pedí al portero que iban a abrir en la parte de abajo del elevador, que checara si no habían quedado cubiertos míos. ¿Cuántos tenedores y cuchillos aparecieron míos que se me cayeron en Sukkot? 2 tenedores y 3 cuchillos aparecieron míos ahí abajo del elevador. Sí es un poquito exilio, es un exilio lindo, es un exilio disfrutable. Por eso Hashem es muy bueno, dijo, bueno, si hay que hacer algo de exilio, que sea un exilio bonito y ya, terminamos con eso. ¿Cómo llegamos a las 16 salpicaduras, que se acuerdan en Kippur, fue hace muy poquito, me imagino que en sus knises cantaban, ¿no? Ejale mala, veshevale mata, aja de ajat, aja tushtaim. Entonces dice el Baal HaTurim, estas 16 azaot, estas 16 salpicaduras, se hacían 16 a la caporet, por equivalente a los 16 pactos que el pueblo de Israel hizo en el monte de Sinai, 16 a la Parojet, que es la cortina que dividía el Kodesh del Kodesh Kodashim, que Neged 17, que el pueblo de Israel hizo un compromiso en el Ohel Moed, y las otras 16, perdón, no 17, las otras 16 a la Mizbeach Hazav se hacía sobre el Mizbeach del Ketoret, el de oro, Im Shiure Adam, con lo que había quedado de la sangre del Mizbeach Hajitzón, que son por las 16 Shebearbot Moab. Como dice ahí el Pasuki Dichtib Dama Berit. Es decir, dice el Ben Ishai, que estas 48 pactos que se hicieron de cada mitzvah y mitzvah, es decir, hubo 3 ocasiones de 16 que el pueblo de Israel se comprometió con Hashem para cumplir la Torah y las mitzvot, también se puede aprender del pasuk que dice Beatem tiuli memlechet kohanim begoy kadosh. Goy, separemos la palabra goy, tiene por un lado la gimal y por otro lado una yud y una vav. Que nosotros el número 16 no le decimos yud vav al número 16 porque es Shem Hashem, yud kei, vav kei. Tampoco al 15, el 15 le decimos tet vav y al 16 le decimos tet zain. Pero si agarramos el número goy y le ponemos gimal 3 y yud vav 16, 3 por 16, ¿cuánto da? Da exactamente el número 48. La gen dice, por eso la gente que es Tzadik, se le dice que es Anshe Jail, y las mujeres, todas ustedes que son Neshot Jail, Eshet Jail, Jail, ¿cuánto suma? 8, 10, 30 y 48 y 10, 30 y 18, 48. Eso, las Neshot Jail también suman 48, suman estas cosas 48. La verdad es que yo me puse a buscar cuántos lugares hay de 48 y no hay mucha información de 48, pero lo último que nosotros sabemos que hay de 48 es que la Torah se adquiere con 48 cosas. Besat Hashem, que podamos seguir estudiando el Pirkei Avot, en la braita del Perek Vav de 48, del Pirkei Avot, dice que la Torah se adquiere con 48 condiciones. Simhak, Bedibuk Haberim, 48 cosas una persona tiene que tener para adquirir la Torah, que son muchas más condiciones que Keter Keuna y Keter Malhut. Keter Torah es la que más condiciones representa. Pero bueno, lo que nosotros, aquí encontré, Javid Belavarijes, se golpea sin verajá. No hay una verajá para cuando se pegan las arabot. Ahora sí, quisiera nada más, no sé ni qué hora es, bueno, nada más para cerrar con un tema muy importante. Nosotros mañana, durante el día de mañana, vamos a agarrar la arabá, que la arabá de los 4 minim que representan los 4 tipos de personas de Israel, es la que no tiene ni sabor ni olor. Es el típico Shlemazel, como se dice en Yiddish,
es el típico persona que no sirve para nada. Podríamos pensar nosotros, la arabá ni sabe, ni tiene olor, ni tiene sabor. No es como el etrog. El etrog es el tzadik grandísimo, el lulav tiene Torah, el hadas tiene mitzvot, la arabá no tiene nada. Pero de las 4 cosas, nosotros min, que es la arabá, de los 4 agarramos la arabá y es con ella con la que damos vuelta alrededor de la bimá, y estas son las arabot que son las que terminan la fiesta de Sukkot. Entonces, la parte técnica es porque nacen del agua, entonces nosotros a Hashem en Sukkot le agradecemos por el agua, pero la parte filosófica es más profunda todavía. Agarramos la arabá, que es la que suponemos que no vale nada, que es la que suponemos que ahí está ese Yehudí tirado que ni siquiera sabe que hoy es Kippur, y ni siquiera sabe que es Kasher, ni siquiera sabe nada. Y agarramos a él y lo acercamos a la bimá, y damos vuelta con él cada día una vez. Dábamos, ahora ya no se hace así, pero el último día agarramos las arabot, las separamos de las otras 3, y agarramos con ella y hacemos una tefilá especial con esta arabá. Y yo estaba buscando las cosas, la segulot que tiene la arabá. No la vayan a tirar la arabá, no porque no se puede, sino porque tiene un montón de segulot la arabá. Y se las voy a leer. Le da Jajme a Kabbalah. Por la Kabbalah, la gente acostumbra, cuando terminan, se dice Nishmat Golhai después de Musab, y después de que se hace esto con lo de arabá, sin decir Ishtabaj, el Nishmat Golhai, el común que decimos para agradecer cosas. Y se abre el Ejal, cuando la gente dice en el CNI mañana a la mañana en Batiquín, a los que se van a quedar despiertos toda la noche, y van a abrir el Ejal, y después de Nishmat Kolhai, fíjense lo que van a decir los hombres, si ustedes quieren ir a CNIS también. Areanachnu mekablim alenu belineder. Nosotros recibimos sobre nosotros belineder. Kabbalah gemurah leyanaba. Recibimos sobre nosotros un compromiso para el año que viene, que venga Lejaim, con vida, Tobá y Berajá, bendición y cosas buenas. Kaet azot ukeoná azot, en este momento que es el día de Oshaná Rabá, después de rezar Shachrit y de decir Alel y de decir el Nishmat Kolhai, Veyehi Ratzon milifnei Hashem Elokei Hashamayim, que sea la voluntad delante de Hashem, que Hashem yezakenu, que Hashem nos dé el zehut, que nos dé vida, que vivamos lishnot leshanim rabot, que vivamos muchos años, amén, ken yehi ratzon, con la arabá en la mano. Y después que se golpea y que se hace todo eso, es mejor, dice aquí, estos son alajot del Rab Mordejai Eliyahu alaba shalom, zecher tzadik levraja, vetob leatznia u lealija betoch ha'esh sheofim matzot. Y es bueno guardarla para que cuando quemen el hametz o cuando se hagan las matzot en Pesach, se queme el lulav y todo eso en el horno de la matzah. ¿Por qué? Porque bediabad, ya que hiciste una mitzvah con esta cosa, que cumplas otra mitzvah con esta cosa. Ok, pero ¿qué dice aquí? Es una costumbre guardar las arabot en la casa porque es segulá de Shemirá. Así que no las tiren las arabot. Agarren un poco de arabot, métanlas en el ¿cómo se dice? En el safe box, donde Shombri meta kesef, y en diferentes lugares de la casa, porque la arabá tiene una segulá de Shemirá. Qué interesante que de las 4 especies, la especie que parecería que fuchi, que no sirve para nada, es la especie que Jajamí me encontraron, que es la que más nos protege y es la que más nos ayuda en todo el año. Pero no nada más porque la arabá representa lo que representa en los tipos de personas. Y ahí con esto es lo que quiero decir. La arabá, ¿qué parte del cuerpo representa? Cada una de los 4 minim representa algo, ¿no? El etrog representa el corazón, el lulav representa la columna vertebral, el hadash representa los ojos y la arabá representa los labios. La boca. Se parece a los labios. Con los labios, ¿nosotros qué hacemos? Con los labios nosotros rezamos. Tenemos que saber que tenemos mucha fuerza en los labios. Y el rezo para Boreolam es un rezo tan querido y tan
esperado, que Hashem está esperando todo el tiempo que nosotros le estemos rezando a Él y tengamos un vínculo con Él. Cuando nosotros decimos en el pasuk, Oti yom yom idreshun, dice el pasuk, ustedes vienen conmigo día a día, dicen Hazal, Yom, el primer Yom es Rosh Hashanah, Yom, el segundo Yom se llama que es Hoshana Rabbah. En Rosh Hashanah se empieza y en Hoshana Rabbah se acaban los 21 días tan especiales que nosotros tenemos, hasta el punto que se saluda Pitkat Abba. Es el último día, dice el Zohar, de que Hashem recibe recaditos que se pueden poner abajo de la puerta para que Hashem reciba nuestras tefilot. Nosotros sabemos que en esta comparación que se hace con la Arabá, ¿por qué la Arabá, no nada más la Arabá se parece a los labios, sino porque hay un pasú que dice, Paná Hashem el tfilat arar. Hashem recibe la tfilá del arar. Arar es esa tefilá de la Arabá, de esa plantita que crece ahí aventada, que es el sauce, se dice en español, que no requiere de mucho cuidado, que está ahí solito, que se nutre solo del agua. ¿Cuánta fuerza tiene la tefilá? Y para decir nada más, no un cuentito, sino quiero contarles una C de la Guemará, que a lo mejor algunas ya lo escucharon, no me acuerdo si lo dije, lo uso en alguna ocasión cuando hablo sobre la importancia de la tefilá. La Guemará cuenta que en la ciudad de Rab Aja había un shed, había un duende, pero no era un duende normal, era un duende muy especial, tenía doble cabeza, y a diferencia de los otros duendes que existían en la época de la Guemará, este duende atacaba de día y de noche, la mayoría de los duendes nada más atacaban de noche, él atacaba de día y de noche, la mayoría de los duendes atacaban a personas que están solas, este duende atacaba en grupito, no le importaba nada. Cuando Rab Aja se enteró que el Jajam Abayé iba a ir a su ciudad, porque él había mandado a su hijo a que estudie con Rab Aja y lo quería ir a visitar, mandó una orden a toda la gente del pueblo que nadie puede recibir a Rab Aja en su casa para obligarlo a que él tenga que dormir en el Knis, porque este duende aparecía en el Knis, este Shed aparecía en el Knis. Entonces, si él sabía y estaba seguro que si ese duende se iba a encontrar con Rab Aja lo iba a reventar. Entonces, mandó una orden a todo el mundo, nadie lo puede invitar a su casa, los hoteles cerraron, no hay a dónde hospedarse. Rab Aja le llamó mucho la atención. ¿Qué hace un Yudit Talmid Jajam si no tiene a dónde ir? ¿A dónde va? No va al casino, no va a una cantina, va al Bet HaMidrash, se va al Knis, se sienta y estudia, agarra una Guemará y empieza a estudiar. A las 12, 1 de la mañana aparece este visitante, perdón, yo dije 2 cabezas, tenía 7 cabezas este. Aparece este monstruo con 7 cabezas y empieza, Rab Aja se pega el susto de su vida y empieza a rezar. Cada rezo que empieza a decir Rab Aja se le cae una cabeza a este duende. 7 rezos, 7 cabezas, duende desaparecido. Al otro día en la mañana viene todo el mundo al Knis, ve el cadáver del duende muerto sin las 7 cabezas así, desparramadas como los monstruos de las caricaturas. Entonces, Rab Aja no era ningún tonto, se dio cuenta que Abayé se la hizo bien a propósito. Entonces va Rab Aja con Abayé y le dice, yo estoy muy enojado contigo, porque tú a mí me pusiste en un lugar de sacaná, me pusiste en un lugar de peligro, eso no se hace, es asur ponerse en un lugar de sacaná. Termina la Guemará. Pregunta al Maharsha cómo se atrevió a podemos contestar que no, que Abayé sabía perfectamente que a Rab Aja Hashem le iba a hacer un milagro. ¿Se puede exponer a una persona que Hashem le haga un milagro? Si nosotros sabemos de que a Hashem no le gusta hacer milagros, no podemos presionar, estudiamos en el Jobot Alevavot, no podemos presionar a Hashem que nos haga milagros. Contesta el Maharsha, aquí no estamos hablando un tema de milagros, aquí estamos hablando un tema de tefilá. La tefilá genera milagros. Aquí no fue milagros, aquí fue tefilá.
Rabajá no hizo un milagro. Rabajá tenía tanto poder en su boca que gracias a su tefilá se murió este monstruito. Dice el Maharsha, y quiero leerlos de adentro. Dice el Maharsha, Kikoach atfilá mejolel nisim. La fuerza de la tefilá es la que puede generar milagros. La fuerza que nosotros tenemos en la boca no es milagro, es tefilá. Cuando nosotros vamos con Hashem y le pedimos una cosa, y Hashem decide si nos quiere dar esa cosa o no nos quiere dar esa cosa, no es un milagro cuando Hashem nos da esa cosa, es la fuerza automática que tiene la tefilá. Y podemos encontrar un montón de masiot, de Azman Katzar, de Amelajá Merubá, el tiempo es corto y el trabajo es mucho, de hablar, pero nada más otra chiquitita de la Gemara. Cuentan que en la época de Rabbi Haniná ben Dosa, yo en otras ocasiones he contado cuentos de hoy en día que pasaron, que están documentados y todo, como el de la chava esta, que se encontró con el Rab cuando habló el día que ella regresó a trabajar en la empresa. ¿Se acuerdan que tenía el hijo enfermo de leucemia? O la tfilá que hizo la mamá de Dviri Manuelov, etcétera, etcétera. Acá quiero contarles algo de la Gemara. La Gemara cuenta que en la época de Rabbi Haniná ben Dosa, uno de los grandes Tanaín, que era muy, muy, muy pobre, pero tenía mucha fuerza en el Shamay, en su tefilá. Había una serpiente venenosa que mataba a gente en el camino. Entonces fueron con Rabbi Haniná ben Dosa y le pidieron que mate a esa serpiente venenosa, un arud, una serpiente venenosa. Entonces fue el Jajam y dijo, muéstrenme dónde está escondida. Le mostraron. ¿Y qué hizo Rabbi Haniná? Metió su pie en el pozo donde estaba la serpiente para que la serpiente la pique. Y la serpiente lo picó a Rabbi Haniná ben Dosa. Y Rabbi Haniná ben Dosa saca el pie del pozo, levanta su pie, agarra a la serpiente y la serpiente está clavada en el pie de Rabbi Haniná ben Dosa, pero ¿cómo está clavada? Muerta. Cuando la serpiente picó, la mordió a Rabbi Haniná ben Dosa, se murió automáticamente. ¿Qué pasó? Pregunta la Gemara, ¿cómo hizo Rabbi Haniná ben Dosa? Se expuso en una situación de peligro tan grande. Dicen los Jajamim, él no se expuso en ninguna situación de peligro grande. Él lo que hizo fue rezar. Cuando él metió el pie en el pozo, rezó. Cuando él rezó, automáticamente la serpiente se murió. De ahí dice la Gemara, pobres las serpientes que se encuentran con Rabbi Haniná ben Dosa porque terminan muertos. Es lo que tiene la fuerza de la tefilá. Es lo que tiene la fuerza de la tefilá de cada una de nosotras. Y las mujeres tenemos en la tefilá un poder todavía más grande que los hombres. Todas las alajot de tefilá que se aprenden las vimos en la Haftará de Haná. La tefilá de Haná creó un impacto en el Shamaim que una tefilá de un hombre no podía haber generado. Las tefilot de las mujeres tienen una fuerza especial. Por eso, en Hoshana Rabá, de todas las 4 agarramos la Arabá para decir, Hashem, gracias que nos diste una boca, que con esa boca podemos generar milagros, pero no de milagros como si fuera, no sé, Eliyahu Anabí que hizo un milagro. No, milagros que generan la tefilá se genera con la boca. Los milagros los podemos hacer nosotras las mujeres en la boca, pero para que la tefilá genere esos milagros, nosotras tenemos que estar bien. Ein omdim litpalel ela mitoch simcha, dice el alajá. Cuando una persona se para a rezar, tiene que pararse a rezar con alegría. Por eso se acostumbra a darse de acá antes de empezar la tefilá. Para entrar a la tefilá con la alegría, tenemos que estar en un estado de ánimo alegre. ¿Y qué más alegres podemos estar los Yehudim sabiendo que tenemos a Boreolam en la Sukkah? La Sukkah en el Zohar se llama Tzela de Memenuta, en la sombra de Emuná. Hashem tzilcha al yad yemineja. Hashem está con nosotros. Hashem nos protege. Con nosotros está el Shach. Tiene un montón de relevancia en números, cuánto suma el Shem Hashem. El Shach es la presencia divina de Hashem adentro de la Sukkah. Sukkah, Sukkot y Shmini Atzeret, que es la fiesta que se le pega a Sukkot, que Hashem le dice al pueblo de Israel, estuvimos juntos durante 7 días, ya se van.
Ahora quiero una fiesta privada, nosotros nada más. ¿Por qué? Porque en Sukkot, cada día de Sukkot se hacía una cantidad de korbanot, que sumando todos los korbanot de Sukkot, se suma 70, que es Shivim Parim, se hacían en total 70 vacas por 70 umota olam. En Shmini Atzeret, que es una fiesta, que es un regel bifnei atzmo, pero está pegado a Sukkot, Hashem les dice, quédense un día más conmigo. Y la pregunta que podemos decir, Big Deal, ¿nos quedamos un día más y qué? No, sí, ¿cómo? Nos quedamos un día más nada más nosotros. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur Hashem juzgó y selló a toda la humanidad, no nada más. Rosh Hashanah y Yom Kippur no es un día nada más de juicio para nosotros. Obrim, Kol Olam pasa adelante. Obrim lefanak ibrem olam, Kol vaya olam. ¿Cómo decimos en la mitad de Zichronot y de todo eso? Vela Medinot, Eizola Jerez, Eizola Rab, la Medinot. No es nada más a los Yudim. Sukkot y Shmini Atzeret, la segunda parte del mes, es algo exclusivo para nosotros. Lo tenemos a Boreolam en privado. ¿Cómo dice ahí el Shira Shirim? Beyom Hatunato, Beyom Simchat Libo, es Shavuot. Ahí está. Avieni Amelech Hadarav. Pasamos con Hashem al cuarto privado. Estamos con Hashem en privado. Nosotros dos. Y Hashem viene y dice, yo te quiero abrazar. Abracémoslo, Hashem. Dejemos a Hashem que nos abrace. Pero ese abrazo fuerte, profundo, apretado, como se dice, como cuando a veces abrazamos a nuestros hijos, especialmente a los adolescentes, ¿no? Porque los chiquitos se dejan abrazar bien. Pero los adolescentes que nos dicen, ya mamá, ya me reventaste las costillas. Ese tipo de abrazo tenemos que tener con Hashem. Un abrazo fuerte y apretado, entre paréntesis. Leí en la revista Selecciones, no es Torah ni nada, pero creo que saben algunas cosas, que un abrazo para que sea efectivo tiene que durar por lo menos 7 segundos. Cuando abracen a la gente que quieren, Besat Hashem, que podamos muy pronto abrazarnos todas, pero ahora cada quien que se abrace con los que se puedan abrazar, con los que están tranquilas, abrácense mínimo 7 segundos. Si no, la abrazoterapia no sirve. Hay un koaj en el abrazo especial. Sukkot es el abrazo. Smolot tajat le roshi v'iminote jabekeni. Dejémonos abrazar por Hashem. Dejémonos apapachar por Hashem. Que Hashem con su gesed tan grande dice, besamachta bejageja, como coman semillitas, coman, ¿cómo se dice? Pepitas. Tomen el azúcar, pásenla bonito. Esa es la alegría más grande que tiene Boreolam. Cuando el pueblo de Israel está contento, Hashem está contento. Cuando el pueblo de Israel está triste, Hashem también está triste. Entonces, en resumen, así resumen, es la fuerza que tenemos en la boca. El día de Hoshana Rabbah que damos 7 vueltas. ¿Por qué se dan 7 vueltas? Porque cuando se conquistó Jericó, que Jericó lo estudiamos en el Naví, fue la ciudad más impura que había en la tierra de Israel, por eso había que empezar con Jericó. Rahab era la reina de ahí en Jericó. Lo más profundo, ¿cómo se cayó la muralla? El pueblo de Israel no peleó. El pueblo de Israel gritó, tocó el shofar y se cayeron las murallas. La boca tira murallas. Tenemos que saber la fuerza tan grande que tenemos en la boca y el zhut tan grande que nosotras las mujeres Yehudiot tenemos, y ninguna tefilá es shav. Todas las tefilot sirven, si no sirvieron para mí, sirven para el vecino, sirven para alguien que está en Israel, sirven para el que sea. Aprovechemos estos últimos momentos que nos quedan, Hoshana Rabbah, las que se puedan quedar un ratito despiertas, lean el Tehilim tiene una fuerza muy, muy fuerte, se acostumbra a leer Tehilim, y si no, no importa, al otro día dicen Tehilim, y aprovechemos el último día de Sukkot para abrazarnos con Hashem, y Shmini Atzeret y Simchat Torah, para sentir la alegría verdadera que es el vínculo tan grande y el amor tan grande, incondicional, del agua, así como es el agua, es ese vínculo incondicional que el pueblo de Israel tiene con Hashem. Chag, Sameach, y todo lo bueno para todos. Besat Hashem, nos encontramos el lunes en Pirkei Avot. Que la pasen muy bonito. Acá está Debbie en la suká. Ya se cambió de suká, Jenny. Yo ya estoy en el coche. Por eso. No, escúchame. No es que en el coche se pueda hacer suká. Sí, En la ¿verdad? cabina, en una pick-up.
Ah, En una picó se puede hacer un azúcar perfecto, no es problema ser movible eso. sí. Hatzamea para todas, Tiskule, Shanim, Rabot, Neimot, Betobot, Pitkataba, que Hashem las apunte en los recaditos, puras cosas buenas, Lejaim, Tobin, como dice acá Yehi Razón que recién leí, Yehi Razón, Milifne Loquea, Shamaim, Yezakenu, que nos dé mérito, que nos dé vida, Beniske, Benijie, y que tengamos vida, Le Shanim, Rabot, Amén, Ken Yehi Razón. Y digan el Nishmat, si se puede mañana también es bueno decir el Nishmat, sin la parte de Ishtabaj, nada más el puro Amén, Nishmat de gracias. arriba. Amén, muchas gracias, Mora Ruti. A ver, Gracias, Celia, Mora. muéstrese. Amén, gracias. Muéstrese, Celia, ¿dónde está? No, porque no vas a creerlo, pero estoy en Cuernavaca, me paré tardísimo y lo primero que hice fue prender la clase, entonces no puedo Bueno, mostrarme. estoy muy contenta, muchas gracias, un beso para todas. Disfruten Cuernavaca, acá en México hace gracias. bastante frío. Preciosa clase. Bye, Sí, disfruten. Gracias, Mora. gracias por Bye, todo. bye, bye.